Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión de mitad de semana. Voy a checar aquí mi audio. Creo que se escucha bien. Bien, pues agradecidos con el Señor, como siempre, por darnos la oportunidad de poder estar conectados con ustedes a través de nuestra página de IPAR la Santísima Trinidad en Facebook y también en YouTube. Pues gracias hermanos y hermanas por conectarse y estar al pendiente de estas transmisiones. Pues les doy la más cordial bienvenida en este día 8 de marzo, en el cual, pues como cada miércoles, nos conectamos por este medio para poder tener un tiempo de oración y de meditación, de estudio en la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, como ustedes lo saben, pues se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, no está de más reconocer lo que la misma palabra de Dios ya reconoce, que es el lugar, el rol, el diseño que Dios le ha dado a la mujer, junto precisamente al varón, en su familia, en la sociedad. Y bueno, lo único que hace, digamos, la sociedad es reconocer lo que ya previamente está establecido por Dios, aunque tenemos también que reconocer que un día como hoy, en el cual se conmemora o se celebra el Día Internacional de la Mujer, también se ha desvirtuado por causas eh, ajenas a quizás a la causa original que digamos que, vaya la redundancia, originó la conmemoración o la celebración de este día. Eh, Más allá de los eventos históricos que propiciaron que pudiera establecerse un día en el cual se conmemore y se honre a la mujer, creo yo que es importante, más allá de escuchar las voces que se escuchan por todas partes en el mundo, necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos escuchar lo que Dios ha revelado, lo que Dios tiene que decir a cada mujer en cada generación, en cada momento histórico en el cual ésta se encuentra. Y lo que Dios ha revelado con respecto a la mujer, pues en realidad no ha cambiado. Dios ha determinado un diseño tanto para el varón como para la mujer, ha determinado un rol eh, específicos para el hombre, para la mujer, y el énfasis que la palabra de Dios nos da con respecto a este rol, a el carácter y el diseño con el cual Dios creó tanto al hombre como a la mujer, no son necesariamente iguales, son complementarios. Es decir, Dios complementa la vida del varón o del hombre, dándole a una mujer tomada de su propia naturaleza humana, y, y de la misma manera la mujer es complementada por el varón, de quien procede precisamente su naturaleza. De tal forma que la palabra de Dios nos enseña que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Ambos nos necesitamos, ambos nos complementamos. Y aunque ante los ojos de nuestro Dios somos iguales en valor, iguales en cuanto a el trato que Dios tiene para con nosotros, en cuanto a su propósito redentor, salvador, santificador, en cuanto a eh, el propósito que Dios tiene para la vida cristiana. No obstante, Dios ha
diseñado juntamente con las características tanto del hombre como de la mujer, roles que le ha asignado a cada quien para que en el cumplimiento de esos roles, de esas tareas específicas, eh, puedan ayudarse y complementarse mutuamente, supliendo eh, cada quien lo que al otro le hace falta. Entonces, ciertamente es importante que como cristianos podamos no meramente seguir la corriente del mundo en cuanto a los valores que el mundo mismo trata de establecer para el varón o para la mujer, sino los valores que son establecidos conforme a los principios de Dios. Él es el creador de nuestras vidas, Él es el diseñador de nuestra naturaleza como seres humanos. Y si alguien puede decirnos quiénes somos y para qué estamos aquí en este mundo, y cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función, cuál es nuestro propósito, nuestra meta, ese es Dios. De tal manera que cuando nosotros vamos a las Escrituras, que es la palabra de Dios, podemos nosotros a través de las Escrituras entender claramente cuál es nuestra naturaleza. No solamente en cuanto a las características que nos distinguen como hombres y mujeres, cuál es nuestra naturaleza en cuanto a las características espirituales en relación con Dios. Y nos daremos cuenta que el ser humano, si bien ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, tanto varón como hembra, según las Escrituras, esa naturaleza original en la cual nosotros fuimos creados, esa imagen, semejanza original en la cual fuimos creados, se dañó, se manchó por causa del pecado, por causa de la corrupción del pecado. De tal forma que aunque seguimos siendo poseedores de la imagen y semejanza de Dios, no obstante, ya no podemos nosotros, digamos, no experimentar el pecado en nuestras vidas. Ya no podemos nosotros en esa condición pecaminosa estar, digamos, exentos del error, estar exentos de la vanagloria, estar exentos de las consecuencias de nuestro pecado, tanto las consecuencias temporales como las consecuencias eternas. Y que a eso la Escritura le llama muerte espiritual, no solamente muerte física, sino muerte espiritual, una separación del ser humano de su creador, de Dios. Cosa que antes no tenía, pero que ahora por causa del pecado ha tenido que experimentar y ya habiéndose manchado su imagen, su semejanza de Dios en la vida del ser humano, ya el hombre no es capaz de limpiarse, de purificarse a sí mismo, de restaurarse a sí mismo. El ser humano necesita que Dios intervenga directamente en su vida nuevamente para que sea Él quien limpie, quien restaure la imagen que Dios quiso poner en nosotros, tanto en hombres como en mujeres. De tal forma que Dios se ocupó de ello y envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a semejanza nuestra, no solamente como ser humano, sino también a semejanza de un ser humano varón. ¿Por qué fue así? Bueno, porque Dios había creado a Adán primero y Dios lo había constituido a él cabeza, eh, representante de toda la humanidad. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5 que el Señor Jesucristo es el segundo Adán. Es la segunda cabeza representativa de los que han de ser salvos, de los que han de ser restaurados en su imagen y semejanza de Dios, tanto hombres como mujeres. Cristo Jesús es nuestra cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo y miembros los unos de los otros, con diferentes funciones, con diferentes roles, con diferente diseño, un diseño divino
que debemos de cuidar, que debemos de amar, que debemos de honrar, que debemos de eh, eh, participar consciente, voluntaria e intencionalmente en esa restauración que Dios está haciendo de su imagen y semejanza en nuestras vidas, tanto en hombres como en mujeres. Por supuesto, esta es la visión y la perspectiva que Dios nos brinda en su palabra. Y aún dentro de ese proceso de restauración que Dios está haciendo en la vida del ser humano, Dios no nos ha dejado sin su palabra, Dios no nos ha dejado sin su voluntad, sin sus mandamientos, sin sus principios. Al contrario, Él nos ha dado precisamente su palabra para que nosotros podamos guiarnos a través de ella, poder entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, santa, justa, que es agradable y que es perfecta, y que nosotros, habiendo sido reconciliados con Dios, podamos también ser reconciliados los unos con los otros, ser reconciliados con nosotros mismos, con la imagen y la semejanza y el diseño que Dios puso en cada uno de nosotros, de tal forma que el varón ame y respete y desee ser varón, y la mujer ame, respete y desee ser mujer. Que ambos, tanto hombres como mujeres, podamos tener una identidad plena, segura, totalmente satisfactoria, no conforme a nuestras propias expectativas humanas, no conforme a los estándares de este mundo, sino conforme al diseño divino, al diseño que Dios estableció para la vida de cada ser humano. El problema es que la rebelión del pecado, que todavía mora en el ser humano, sobre todo en aquellos que no han reconocido su pecado con arrepentimiento y con fe en Jesucristo para ser perdonados y ser restaurados, el pecado sigue haciendo sus estragos en la vida de hombres y de mujeres, de tal manera que ya no estamos satisfechos y no estamos conformes con lo que Dios ha creado en nosotros. Y nos rebelamos en contra del diseño de Dios, nos rebelamos en contra del propósito de Dios, nos rebelamos en contra del rol que Dios ha establecido para hombres y para mujeres. Y la perversión del pecado que habita en la vida del ser humano, pues es tal que simple y sencillamente ya el ser humano no está no solamente conforme con lo que es, sino incluso está inconforme con lo que los demás son. Y de ahí vienen a imponerse muchas ideologías también, que tratan de subordinar, que tratan de someter en contra de nuestra propia naturaleza como seres humanos lo que Dios ya ha establecido para nosotros, el diseño que Dios ha establecido en su palabra para cada uno de nosotros. El ser humano no solamente quiere gobernarse a sí mismo, sino que quiere gobernar a los demás, rebelarse en contra de las ataduras de Dios, como dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Dice la Escritura, se levantarán los reyes de la tierra, las personas que tienen autoridad, poder, y estarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos de nosotros sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, es decir, liberémonos de ese diseño, de ese plan, de ese propósito, de esa voluntad que Dios ha establecido para la vida de cada ser humano. Echemos de nosotros sus cuerdas, quitemos de nosotros su diseño, su propósito, su voluntad, su autoridad. Quitemos de nosotros su gobierno, su justicia. Lamentablemente esa es la forma de pensar del ser humano que vive sin Dios. Quiere vivir hasta cierto punto autónomo, independiente, aunque en esa búsqueda de autonomía y de independencia
trata de someter a los demás bajo sus propios criterios, bajo su propia voluntad. Y la realidad, hermanos y hermanas, es que el único que tiene poder, gobierno, autoridad, soberanía sobre todas las cosas creadas, incluyendo, por supuesto, al ser humano, es Dios. Él es creador. Él es sustentador de nuestras vidas y Él es el Salvador, el Redentor de nuestras vidas. Por lo tanto, lo más sabio que podemos hacer como seres humanos es volver nuestros rostros hacia el Creador. Es volver nuestros ojos hacia Dios, hacia su plan, hacia su propósito, hacia su diseño en nuestras vidas. Someternos a su voluntad, someternos a su reino. Y tenemos que reconocer que esa lucha no solamente es una lucha que el mundo está emprendiendo en contra del reino de Dios. Aún dentro de las iglesias, dentro de los cristianos, se sigue habiendo esta rebelión. ¿Por qué? Porque todavía no hemos comprendido muchas veces la voluntad de Dios, no hemos comprendido su propósito y su diseño en nuestras vidas y seguimos rebelándonos en contra de lo que ya Dios ha establecido en su palabra. Y tratamos de tomar precisamente los criterios del mundo, los razonamientos, las filosofías, las ideologías del mundo para tratar de normar nuestros propios criterios como seres humanos, como cristianos. Y simple y sencillamente no hay cabida dentro del reino de Dios para el reino de las tinieblas. O somos luz o somos tinieblas, no podemos estar en ambas partes. El apóstol, la escritura en el libro de Santiago lo dice claramente en el capítulo 4. No podemos ser amigos del mundo y también amigos de Dios. Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y viceversa. De tal forma que o vamos a vivir como cristianos verdaderos bajo los principios del reino de Dios y de su justicia en este mundo, conforme a las escrituras, de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado en su palabra, al entendimiento, a la conciencia buena que Dios nos da conforme al entendimiento y a la fe en las escrituras, o simplemente desechamos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos para imponer nuestras propias maneras de pensar, nuestros criterios, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros juicios. Pero no podemos normar nuestra vida como cristianos pensando en que el mundo tiene algo que enseñarnos con respecto a la voluntad de Dios. En realidad, el mundo va a ser ejemplo de lo que no debemos de ser, de lo que no debemos de hacer. Porque el mundo es tinieblas, pero nosotros, los creyentes en Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, Él nos ha constituido en luz del mundo y en sal de la tierra. Y no podemos confundir nuestra misión, nuestra identidad como iglesia, como pueblo cristiano en este mundo. No podemos dejar influenciarnos por los criterios humanistas, evolucionistas, materialistas, por filosofías que nada tienen que ver con la palabra de Dios, con la voluntad, con la sabiduría, con la revelación que Dios nos ha dado. Y bueno, hermanos, precisamente a raíz de lo que hoy se celebra o se conmemora, yo quiero leer la palabra de Dios en Proverbios capítulo 31, un texto muy conocido y muy citado en este día. Quiero
que reflexionemos muy brevemente en lo que dice este pasaje. Proverbios 31, versículo del 10 al 31. Dice la escritura: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Bien, esta es palabra de nuestro Dios en Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 31. Muchas cosas, hermanos, podemos decir en base a este texto. Pero yo quiero solamente destacar una característica de esta mujer que aquí se describe. Y me resulta muy interesante que todas las características que aquí se describen tienen que ver con el rol de la mujer en el contexto de una familia. La mujer virtuosa de la que aquí se habla no es una mujer que está sola, no es una mujer que digamos que no tiene esposo, que no tiene hijos. Lo que aquí se describe está descrito en el contexto de una familia. Ahora, no quiero con esto decir que las mujeres que Dios les ha dado, digamos, la posibilidad, el llamado de la soltería, de poder estar solas, de no casarse, de no tener hijos, no puedan llegar a ser mujeres virtuosas. Por supuesto que también lo son. Sin embargo, las características de sus virtudes ciertamente van a ser distintas a las que aquí se narran en Proverbios 31, porque el contexto de la mujer que aquí se describe tiene relación con su familia, con la familia, con su rol dentro de la familia y también dentro de la sociedad en la cual esta mujer se desenvuelve. No solamente está limitada al contexto de su familia, sino también vemos que es una mujer que tiene una vida activa en la sociedad. Tiene negocios, tiene cierta fama, cierta reputación en la vida de otras personas en sociedad. Y, y eso se traslada incluso a
al rol, al papel que juega su esposo o sus mismos hijos. De tal forma que esta mujer que aquí se describe en Proverbios eh, no es una mujer que carezca de identidad, que carezca del rol, que carezca de un diseño, de un propósito en su vida. Al contrario, es una mujer que se ve plena y se ve satisfecha con el diseño divino que Dios le ha dado, por supuesto, eh, y con el rol que le toca desempeñar dentro de su contexto familiar, dentro del contexto de sus propios negocios, de sus propias actividades, digamos, fuera del contexto familiar, en sociedad. Es una mujer que se ve plena, que se ve satisfecha, que podemos decir en el buen sentido de la palabra, orgullosa. Una persona, una mujer confiada, con mucho valor, con autoridad también, la que Dios le ha dado, que ella puede ejercer en diferentes ámbitos de la vida. Y no obstante, no está ocupando el rol que a su esposo le pertenece. No está ocupando el rol, no está ocupando la autoridad, no está ocupando las responsabilidades que a su marido le corresponden. De tal manera que su marido, dice la escritura, que está totalmente confiado en él. No ve en su esposa motivos de queja, no ve en su esposa alguna piedra de tropiezo en su vida, no ve en su esposa algún aspecto por lo cual él se tenga que sentir avergonzado. Al contrario, se siente satisfecho, se siente feliz al lado de esa mujer, se siente dichoso. Y no solamente eso, dice la escritura que ese marido la alaba, es decir, reconoce lo que ella es en su propia vida, en la vida de su familia, de sus hijos, y de lo que incluso ella es en su relación con los demás, es decir, en la misma relación de su marido con los demás. Porque dice la escritura que en el rol que al marido le toca ejercer, ahí también se refleja precisamente el rol y la reputación que su mujer tiene en su propia vida. Y dice la escritura que el reconocimiento que ella recibe de su marido es que es una mujer que sobrepasa, dice, el hacer el bien sobre todas. Que lo importante en la vida de esa mujer, de esa esposa, de esa madre, no son las cosas que son consideradas hoy en día como aspectos valiosos en la apariencia de la mujer. De hecho, la escritura dice que es engañosa la gracia y vana la hermosura. Sin embargo, dice la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mayor de las virtudes que se narra en esta mujer, en Proverbios 31, es precisamente su temor al Señor. Y podemos entender que es precisamente ese temor que esta mujer tiene en su propia vida para con Dios, es lo que la mueve, lo que la motiva, lo que le da dirección en su vida, entendimiento y satisfacción de lo que ella es como mujer y del rol que le toca desempeñar dentro de su familia y dentro de sus negocios y en la sociedad. De tal manera que eh, eh, esa relación con Dios es sumamente importante. Es fundamental en la vida de cualquier mujer que quiera ser reconocida, que quiera ser alabada, que quiera ser de bendición, de edificación
en la vida de su propia familia y en la vida de la misma sociedad. Cualquier mujer que sea, que quiera ser tomada como ejemplo, su vida, por eso dice al principio del versículo 10, mujer virtuosa. En otras palabras y otras versiones dice mujer ejemplar. Mujer llena de virtudes, de tal forma que viene a ser un ejemplo para con las demás. Cualquier mujer que quiera cultivar en su vida esas virtudes, porque las virtudes son algo que se cultiva, no es algo que simplemente adquirimos de la nada, es algo que Dios va generando en nuestras vidas, las virtudes. Sin embargo, el fundamento de esas virtudes es una relación personal con Dios, en donde reconocemos que Él es nuestro creador, que Él es nuestro sustentador, Él es el que nos ha diseñado, Él es el que ha determinado cuál es su voluntad y cuál es nuestro rol, cuál es nuestro diseño, y por lo tanto, de buena gana, con gozo, con obediencia a Dios, me someto voluntariamente a ese diseño y a ese rol que Dios me ha dado en mi familia, en la sociedad, en mi iglesia y en donde quiera que Dios me dé. Y de esa manera estoy dándole temor a Dios, ya sea como mujer o como varón. Cuando respetamos el diseño y el rol que Dios ha establecido para nuestras vidas, estamos honrando a Dios, estamos temiendo a Dios, estamos guardando sus mandamientos, estamos cumpliendo con su voluntad y por lo tanto los beneficios, las bendiciones de Dios estarán también sobre nuestras vidas. Las promesas que Dios ha destinado para los que le aman y para los que le temen estarán también sobre nuestras vidas. Podremos nosotros tener la confianza de que estamos verdaderamente amando y honrando a Dios con todo nuestro ser. Recordemos que ese es el principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En otras palabras, de forma integral debemos de amar a Dios. Y esa integridad de lo que somos incluye, por supuesto, nuestra identidad, lo que Dios ha dicho que nosotros somos, como hombres o como mujeres. Y no estar buscando otra cosa que no somos, otra cosa que Dios no ha declarado sobre nuestras vidas. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo cuando andaba persiguiendo a la iglesia: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es decir, golpes contra un aguijón, contra algo que te va a dañar. Y muchas veces eso es lo que hacemos como seres humanos cuando nos rebelamos en contra del diseño y de la voluntad de Dios. Estamos simplemente dando golpes, tratando de dar golpes que a quienes van a dañar solamente es a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al no estar conformes con lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, pues somos nosotros los que estamos reflejando una imagen que no corresponde. Somos nosotros los que estamos padeciendo una estima que no nos corresponde, porque no es la que Dios nos ha querido atribuir. Y hay todo un desorden, no solamente psicológico, aún físico y espiritual, que se revela en nuestra propia vida. Y sin embargo, el mundo piensa que cuando hace eso, está ganando terreno, está ganando derechos, está ganando dignidad, está ganando merecimiento, está obteniendo ventajas, cuando en realidad está ocurriendo todo lo contrario. Estamos golpeando,
estamos golpeando algo que nos está dañando y no quedaremos sin las consecuencias de nuestra rebelión. Por lo tanto, por eso dice la Escritura, la mujer que teme a Jehová será alabada. Bienaventurada la mujer, bienaventurado el varón que temen al Señor. No tendrán esos conflictos, esas luchas en contra del diseño, en contra del rol, de la voluntad que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Al contrario, nos sentiremos felices, plenos, bien dichosos, bienaventurados, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos cumpliendo con lo establecido en la voluntad de nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos y hermanas, pues desde aquí enviamos un abrazo y un saludo fraterno a todas nuestras hermanas, desde la más pequeña hasta la mayor, agradeciendo a Dios por sus vidas. Dios las creó, Dios las formó, Dios las santificó, Dios las redimió, y ahora son siervas de Dios para hacer la voluntad del Señor. Y lo mismo ha hecho con los varones. Nos creó, Dios nos diseñó, Dios nos dio un rol, Dios nos redimió para poder cumplir ese propósito, ese diseño. Y por lo tanto debemos de estar satisfechos con ello. No porque lo diga el hombre mismo o la mujer, sino porque Dios lo ha establecido, Dios lo ha declarado en su palabra que es verdad, que es vida. Por lo tanto, démosle gracias a Dios por lo que somos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que en Él, si bien seguimos conservando nuestros distintivos como hombres y como mujeres, hemos sido hechos parte de un mismo cuerpo para ser de bendición los unos a los otros. No para estar en guerra, no para estar en conflicto, sino para ser de bendición los unos para con los otros. Bien, hermanos, pues después de esta reflexión, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da al poder reunirnos en esta transmisión y poner nuestras vidas delante. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que tú nos das. Una vez más, Señor, para clamar a ti, Señor, para unirnos en una misma mente, en un mismo sentir, delante de tu presencia, Señor, en la cual siempre estamos, porque tú estás en todas partes, ahí en nuestros hogares, Señor, donde quiera que nos encontremos. Ahí tú estás en medio de nosotros, así lo has prometido. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero estás entre nosotros, Señor, como Dios vivo, verdadero, triunfante, poderoso, como aquel que gobierna absolutamente todas las cosas. Y, Señor, queremos reconocer como ese soberano, bajo cuyo cuidado nos encontramos. Y de manera particular, Señor, darte gracias porque en un día como hoy, en el cual todo mundo, Señor, dirige su pensamiento hacia el valor de la mujer, pero muchas veces con ideas vanas, con ideas, Señor, que no se conforman a tu palabra, que no se conforman a tu diseño, a tu propósito, a tu rol, Señor, establecido para la mujer, sino simplemente, Señor, se utiliza este día como un pretexto para rebelarse más y más en contra tuya, en contra de tu palabra, en contra de sí mismas. Señor, queremos suplicarte que tú nos libres, Señor, tanto a mujeres como a varones, de caer en los engaños de Satanás, caer en los engaños de este mundo en tinieblas. De tal forma, Señor, que no honremos
lo que tú has creado en cada uno de nosotros. No solamente físicamente, sino moral, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Todas esas facultades que tú has puesto en nuestras vidas, permítenos, Señor, honrarlas, Señor, y poder santificarlas conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor, cada una de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder saber que nuestra identidad no depende de lo que nosotros establecemos, Señor, sino de lo que tú ya has establecido en nuestras vidas. Y que allí es donde vamos a encontrar satisfacción, plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Ahí es donde vamos a poder, Señor, encontrar la satisfacción de nuestras almas. Señor, si hay hermanas, si hay mujeres que están luchando, Señor, con su propia identidad, que están luchando, Señor, con su propio diseño, que, Señor, en su corazón todavía existe esa rebeldía, Señor, eh, ese deseo de autonomía, de autosuficiencia, de independencia, Señor, no solamente del varón, sino de ti, oh Dios. Señor, te pedimos que nos perdones y que ayudes a cada una de esas mujeres y también a cada uno de esos varones. Señor, que no nos conformamos a tu voluntad, conforme a tu palabra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Restáuranos y muéstranos, Señor, con el poder de tu palabra y con la sabiduría y la capacidad que tu Espíritu Santo nos da. El poder comprender, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Y de esa manera, Señor, humillarnos delante de ti, no delante, Señor, de nadie más, sino de ti, para honrarte, para glorificarte, Señor, para bendecirte y darte gracias por todo lo que tú has hecho, por todo, Señor, lo que tú has hecho en nuestras propias vidas, por lo que tú has diseñado en cada uno de nosotros, darte gracias y honrarte, Señor, de manera voluntaria y comprometida, asumiendo tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, te doy por cada una de nuestras hermanas en la fe, porque sabemos, Señor, que tú nos ayudas a preservar nuestra vida de toda influencia del maligno, Señor. Y, Señor, te pedimos que al contrario, en vez de que tu iglesia sea influenciada por el mundo, que nosotros podamos influenciar al mundo, Señor, como dice tu palabra. Que no nos convertamos nosotros a ellos, sino que ellos se puedan convertir a nosotros, se puedan, Señor, volver en arrepentimiento y en fe hacia ti, puedan, Señor, ser integrados en la vida de tu iglesia, en la vida de tu esposa, que es la iglesia en la cual, Señor, todos somos. Señor, ayúdanos a poder dignificar también, Señor, no solamente nuestro propio rol personal, como hombres o como mujeres, sino el rol de nuestras esposas, de nuestros esposos. Señor, ayúdanos, Padre, a poder alentar tanto a nuestras esposas como a nuestros esposos en su tarea, en el papel que les toca a cada quien desempeñar. Señor, reconocemos que muchos de los problemas que tenemos como matrimonios, como familias, hoy en día, Señor, es precisamente porque no hemos sabido asumir el rol, no hemos sabido asumir la autoridad, no hemos sabido asumir el diseño y el propósito que tú has establecido para cada una de nuestras vidas. Señor, queremos hacer las cosas conforme a nuestra propia voluntad, conforme a los deseos vanos de nuestro corazón, conforme a nuestros egoísmos, conforme a todas esas formas de pensar que están todavía corrompidas por nuestro pecado y por la carne misma, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver, poder entender esos aspectos
llenos de debilidad en nuestras propias vidas, de tal forma, Señor, que no nos sintamos a gusto con ellas, que no nos sintamos conformes con ellas. Al contrario, Señor, que tú despiertes, Señor, en nuestra vida eh, un deseo renovado, Señor, de transformación, de santificación, de conformarnos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, el cual, Señor, define cuáles deben ser nuestras virtudes, cuáles deben ser, Señor, nuestro estilo de vida, que te honre, que te glorifique. Permite, Padre Celestial, que podamos vivir dignamente, Señor, como hombres, como mujeres, como tus hijos, Señor. Y de esta manera, Señor, preservar los valores, los principios que tú has establecido en tu palabra para nuestras vidas y también para este mundo, Señor, para esta sociedad que se encuentra en, en rebelión, en, en, digamos, una caída continua de sus propios valores, Señor, humanos. Permite, Padre Celestial, que tu iglesia y que cada creyente pueda ser verdaderamente sal y luz, no solamente en los aspectos declarativos de nuestra fe, sino en los aspectos vivenciales, en nuestro testimonio, en nuestra conducta, en nuestras obras, en nuestras tareas, en el rol que nos toca desempeñar a cada uno en particular. Ayúdanos, Señor, a poder ser testimonio, a poder ser luz y sal en medio de las tinieblas, en medio de la corrupción de este mundo. Ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos, la vida de cada familia, Señor, de cada padre, de cada madre, de cada hijo, Señor, hija, que tú, Señor, nos permitas y nos ayudes, Señor, a poder fortalecer esos valores cristianos, Señor, por los cuales tú deseas que nosotros vivamos. Señor, ponemos en tus manos también, Padre, a todos aquellos hermanos y hermanas que se encuentran enfermos, que se encuentran debilitados, Señor, físicamente a raíz de alguna enfermedad, a raíz de alguna cirugía, de alguna intervención médica, quirúrgica, Padre Celestial, de algún tratamiento. Señor, te pedimos que tú traigas fortaleza, Señor, a todos aquellos que están en este momento, Señor, convalecientes, están esperando, Señor, algún tratamiento o que se están recuperando, Padre Celestial. La hermana Lolita Cervantes, Señor, hermana de nuestra hermana Nora, Señor, la ponemos también en tus manos, que tú le permitas una pronta recuperación, Señor, su salud física y, Señor, fortalece también su salud espiritual para que ella pueda confiar en el cuidado, Señor, que tú tienes sobre su vida y pueda, Señor, descansar también. Bendice, Señor, y cuida a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, como parte de esta iglesia, pero como parte de todo tu pueblo, Padre. Donde quiera que haya alguna necesidad, no solamente física, sino material, económica, alguna situación, Señor, de ansiedad que esté perturbando nuestro pensamiento, nuestro sentir, Señor, pues también queremos entregarlo en tus benditas manos, Señor. Danos sabiduría, danos dirección, Señor, para poder entender cuáles son nuestros deberes, nuestras obligaciones, para poder hacer lo que nos corresponde, Señor, pero confiando, Señor, en que tú eres quien tiene el control, que podemos descansar, Señor, plenamente. Gracias, Padre Celestial, por todo ello, Señor. Ponemos todo en tus benditas manos, con gratitud, Señor, con alabanza, para tu nombre, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Bien, hermanos, pues se nos ha ido esta hora en la meditación, en la reflexión de la palabra de nuestro Dios y pues orando, pues les agradecemos, hermanos,
el tiempo que ustedes apartan para poder seguir estas transmisiones. Y pues les enviamos un saludo afectuoso a quienes se conectan y siguen esta transmisión en vivo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y pues a quienes ven la repetición, ya sea aquí en Facebook o en YouTube, esperamos que esto sea también de bendición en sus vidas, en sus familias, en sus ministerios. Y pues reiteramos, hermanos, nuestra gratitud al Señor por la vida de su pueblo, de hombres y de mujeres, de quien Dios ha querido redimirnos por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su sacrificio redentor en la cruz del Calvario, en el cual hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro amor. Que sean estas virtudes, este fruto del Espíritu en nuestra vida, que permanezca en cada uno de nosotros. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mis amados hermanos, pues sigamos amando al Señor y sigamos amándonos unos a los otros. El amor prevalezca en nuestra vida, el amor prevalezca en la vida de nuestra familia, en la vida de su iglesia y en el llamado, la misión que Dios nos ha dado para cumplir en este mundo. Que podamos amar también a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, aún a nuestros enemigos, como dice la palabra, aún aquellos que tienen valores, que tienen formas de pensar diferentes a las nuestras, aún aquellos que están luchando en contra de la iglesia y en contra del reino de Dios. Bueno, la Escritura nos llama a amarles, así como Cristo nos ha amado a nosotros, por gracia, incondicionalmente. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Vas a ser un testimonio, es lo que está diciendo el Señor. Vas a acumular ascuas de fuego sobre su cabeza, harás que se avergüence. En otras palabras, tu estilo de vida, tu conducta llena de amor, llena de gracia, de misericordia, de fe y de esperanza en el Señor, se van a reflejar en un testimonio que va a ser de impacto en la vida de aquellas personas que hoy en día quizás vemos como nuestros enemigos, vemos como enemigos del reino de Dios, pero que, hermanos, ahí es donde nos encontramos, siendo enemigos, siendo adversarios de nuestra vida. Pero Él nos ha redimido y Él ha llamado amigos a quienes antes eran enemigos. ¿No podrá el Señor hacer lo mismo con quienes ahora están rebelándose en contra de la voluntad, de la autoridad, del diseño de Dios? Por supuesto que Dios lo puede hacer, pero a nosotros como iglesia, a nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, nos toca dar testimonio del mensaje del Evangelio, que es un evangelio de gracia, que es un evangelio de misericordia, que es un evangelio de justicia, que es un evangelio de poder, de amor. Nos toca dar testimonio con nuestras palabras, pero también con nuestras. Así que, hermanos, alentémonos y esforcémonos, sigamos adelante, fieles al Señor, fieles a su reino, fieles a sus propósitos, conforme a su voluntad. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde. Les envío un fraternal saludo y nos vemos en la próxima transmisión, hermanos. Les invitamos para que el próximo domingo a las 11 de la mañana podamos conectarnos por este medio para seguir el culto de adoración. Si es que usted no se congrega en alguna iglesia, bueno, le invito a que siga el culto, pero
también le invito a que se congregue en una iglesia. Le invito a que la iglesia que Dios ponga delante de usted, la iglesia quizás más cercana, la iglesia que le esté invitando a congregarse, hágalo, congréguese, porque allí Dios ha determinado enviar bendición y vida eterna para nuestras vidas. Dios está en todas partes, pero Él habita de manera especial en medio de la alabanza de su pueblo, en medio de la congregación de los santos. Ahí el Señor se encuentra y ahí el Señor tiene bendiciones especiales que no vamos a poder recibir en otro contexto. Y por otra parte, mis hermanos, les invitamos a practicar pues nuestro altar familiar, nuestro devocional familiar. En el transcurso de la semana tenemos la necesidad espiritual de estar siendo alimentados por tu palabra, de estar siendo vivificados por la palabra de nuestro Dios, por la verdad de nuestro Dios, ser santificados en ella, por lo que el Espíritu Santo tiene que mostrarnos y revelarnos a nuestras vidas, por lo que nosotros tenemos que responder a la palabra de Dios en oración y también en obediencia en el contexto de nuestra propia familia. Así que la invitación es para que perseveremos en la realización de nuestros devocionales o de nuestro culto o altar familiar cada día. Pues hermanos, probablemente la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a estar transmitiendo de 6 a 7 de la tarde, ya que por cuestión de horario, con unas clases que voy a empezar a impartir en el seminario, ya no voy a poder ocupar el horario de las 7 en adelante. Entonces vamos a estarnos conectando a las 6 de la tarde para tener esta transmisión de 6 a 7 de la tarde. Bien, hermanos, pues sería todo de mi parte. Nuevamente que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos en la próxima